Hola, ¿cómo están? Le voy a pedir a Andrea que me ayude con la presentación. ¡Ay, ahí está! ¡Qué bueno! Oye, qué bueno estar acá de manera presencial, porque yo hace 3 años no iba a un evento presencial, así que lo encuentro genial. Estoy muy feliz de estar acá, así que gracias por la invitación. Bueno, ahí Mari Carmen les adelantó un poco. Yo soy directora ejecutiva del Laboratorio de Innovación Social en Vejez y Envejecimiento de la Universidad Católica, seno en la UC. Así que si quieren saber más del laboratorio, a posterior a esta presentación pueden buscarnos ahí en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web. Ahí está súper actualizado lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo hartas cosas para este segmento, para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Y bueno, a mi presentación le puse personas mayores el nuevo target, los desafíos desde una mirada intergeneracional, porque qué bueno que acá hayan distintas generaciones y que entre todos tomemos este desafío y cambiemos la mirada que existe en relación a este segmento etario. Yo, antes de comenzar a contarles los desafíos de este torneo y de indagar más como en los 3 desafíos que se plantearon, quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo se imaginan cuando tengan 60 años o más? ¿Qué piensan ahora cuando les dicen, hoy cómo se ven en 30, 50 años más ustedes? ¿Qué piensan? Entonces, antes que respondan, porque a mí me gusta igual que conversen, ayer me contaron que estaban un poco tímidos, así que a posterior a esta charla espero que me comenten qué se imaginaban, cuál es la imagen que tenemos de la vejez y cómo cambiamos este paradigma. Algo adelantaron en el panel que vimos recién, que tiene que ver con esto, con creencias, con estereotipos negativos. Los estereotipos negativos que nosotros tenemos hacia las personas mayores se llaman los edadismos, ¿ya? ¿Y qué pasa? Yo igual quiero ver si es que hay alguien que se anima a contestar cuando yo les pregunté, ¿cómo se imaginan ustedes a los 60 años? ¿Hay alguien que quiera como opinar? ¿O qué piensan? Porque realmente yo creo que el estereotipo que se tiene, y de hecho, bueno, los estudios que se hacen y que la literatura demuestra, es que la imagen que uno tiene de la vejez es una persona deteriorada, ¿cierto? Que es vulnerable, que no tiene autonomía, que necesita de cuidados. Y esa es la imagen que actualmente existe de la vejez. Pero quiero contarles que no, que estamos equivocados, que la vejez es diversa, que hay personas de 86 años que hoy día se encuentran haciendo deporte, que en realidad, imagínense que la esperanza de vida, y tiene que ver con un poco con los datos con los que les quiero comentar, que imagínense que la esperanza de vida hoy día es de 80 años y terminamos de trabajar a los 60 años mujeres, 65 el hombre, nos queda todavía un tiempo gigante para poder aprovechar, tener tiempo ya sea de seguir desenvolviéndonos en la sociedad, ya sea en un campo laboral o emprendiendo o tiempo de ocio o lo que queramos hacer. Tenemos todavía, imagínense, una esperanza de vida de 80 años, o sea, todavía tenemos una nueva vida todavía que vivir. Así que, por otro lado, también estamos viviendo más y teniendo menos hijos. Y para el 2050 se proyecta que más de un tercio de la población sean personas mayores. Entonces es necesario que hoy día nosotros estemos repensando la mirada que tenemos hacia la vejez. Acá hay otros datos muy interesantes y que incluso yo siento que es alarmante si es que hoy día no los tomamos en consideración y si hoy día no empezamos a hacer cosas para que esto cambie, para que esta mirada cambie, es alarmante porque miren, en el 2030 será el país Chile con la mayor proporción de personas mayores en Latinoamérica. O sea, de verdad que esto se viene encima. Imagínense, estamos en el 2022, queda nada para el 2030, nos queda nada. Entonces, es súper necesario que ahora comencemos a hacer acciones y qué mejor que esta instancia, este torneo donde se levanten soluciones que a través de la innovación generen un impacto social y que venga a repercutir en un mejor cambio de vida para las personas mayores, ¿cierto? Entonces, imagínense que acá dice, población con más de 50 años, casi la mitad para el 2050 van a ser personas mayores, imagínense. Y ya la esperanza de vida para el 2050 se proyecta en 88 años. Entonces, de verdad se hace súper urgente tener este cambio de mirada. Además de estos datos, lo que nos pasa es que socialmente y culturalmente las personas mayores todavía no son consideradas como un target, como un potencial consumidor. La sociedad y las marcas aún están ciegas frente a esta transformación. Si ustedes piensan, un minuto se detienen a reflexionar todos los productos y servicios que actualmente existen en el mercado, ¿cuántos de ellos están destinados para satisfacer las necesidades de las personas mayores? No solamente, como les decía, en términos de cuidado, de salud, sino que, por ejemplo, en términos de mismo ocio. Entonces, piensen, o en cosas tan cotidianas, por ejemplo, estar en la casa, pedir un Uber porque necesitan moverse, o pedir, por ejemplo, comida en un Rappi.
Estos servicios están totalmente excluidos para las personas mayores porque todavía existe una brecha digital que no está trabajada. Y no solamente eso, yo le estoy hablando como de cosas cotidianas que uno puede hacer en el día a día, pero hay un montón de otros servicios y productos que podrían ser perfectamente para este target, pero no lo han pensado. Una anécdota muy chiquitita. Por ejemplo, el otro día mi tata tuvo que ir a atenderse al doctor y pasó horas. Ya era como más de la mitad del día, fue muy temprano en la mañana, más de la mitad del día y no llegaba a la casa. Y cuando lo fuimos a buscar, yo le pregunté, porque lo vi sentado, tata, ¿todavía no lo atienden? Me dice, no. Y fui a preguntar, y claro, ¿por qué? Porque él estaba acostumbrado a que cuando lo llamaban por el parlante, y esta vez salió en la pantalla y no se dio cuenta. Y habían pasado casi 3 horas que él estuvo sentado esperando que lo atendieran. Entonces, ¿qué voy con esto? Que se hace necesario y urgente tener este cambio de mirada, y cuando pensemos en los servicios y los productos, es necesario también pensar, como decían en el panel, en las necesidades de estas personas. No basta con creer que necesitan algo, sino que también en preguntarles, ¿ya? Entonces, también acá otros datos súper importantes de un estudio que es el que hablaba Constanza en el panel, que este estudio salió hace 2 semanas atrás, muy interesante, también está disponible si ustedes lo googlean, se llama Estudio Tsunami 8 Latam, y tiene información muy relevante acerca de los nuevos hábitos y el comportamiento del consumidor. Y, por ejemplo, en ese estudio se señala que latinoamericanos de 45 años o más, el 45% cree que las empresas no, o los gobiernos y las marcas no los consideran, ¿ya? No lo están mirando como potenciales consumidores. Por otro lado, por ejemplo, el 31% señala que ha sentido algún tipo de discriminación debido a su edad. Esto a mí me parece sumamente grave y urgente poder cambiarlo. Entonces, hay nuevos hábitos y el comportamiento del segmento 60 más también ha cambiado, como han cambiado nuestros contextos. De seguro que antes de la pandemia teníamos otras cosas que han ido modificando producto del COVID, y así también pasó con este segmento etario. Por ejemplo, de lo contrario, que las marcas o las empresas o en general los emprendimientos tenderían a pensar que no son un potencial segmento de consumo, a estos datos también son súper impresionantes, porque también se proyecta que para el 2030, que está muy a la vuelta, el mercado de los 50 más representará más del 50% del crecimiento de consumo en los próximos años, ¿ya? Y esto es lo que hablaba un poco Ana, que representa una oportunidad enorme para nuestra economía, para nuestra productividad y todo el movimiento económico que se puede desembolsar en este segmento etario y cómo se está proyectando, y no solamente en Latinoamérica. Ahí pueden ver como lo que está pasando en el noreste de Asia, en Europa Occidental, en América del Norte, y bueno, América Latina no queda exenta tampoco de esto. Y también otra cosa, otro dato súper importante es que, como les decía al inicio, ¿cómo se imaginan ustedes a los 60 años? Quizás muchas veces, incluso, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado, y a veces me dicen, oye, ¿me podéis cuidar cuando yo tenga 60 años? Uno piensa que uno va a llegar vulnerable, con poca autonomía, y no. Sorprendentemente, la data nos dice que la mayoría incluso de los chilenos mayores son independientes y activos. Entonces, y también otro dato importante es que los chilenos 45 más también quieren que se les reconozca el potencial de consumo. Y acá, siguiendo también con este estudio que salió hace poquito, también acá, lo que les decía, el 88% de los chilenos son personas autónomas, no son personas vulnerables como se cree. Ahí también un 25% de las personas jubiladas se mantiene una relación en el mundo laboral, pero de manera informal. ¿Por qué? Porque también esto pasa en el ámbito laboral, donde no se consideran oportunidades para las personas mayores a raíz de los prejuicios y también el edadismo. Nosotros en el laboratorio hicimos un estudio hace muy poquito, donde, por ejemplo, pudimos determinar algunos prejuicios, estereotipos negativos y positivos de las personas mayores. Y muchos de ellos estaban relacionados con que a los 60 años la persona mayor deja de ser flexible, es una persona poco productiva. Y esos son prejuicios, la verdad, porque recordemos de nuevo, la vejez es heterogénea y no todas las personas mayores van a ser así, y por lo tanto es importante que abordemos, como dentro de los distintos ámbitos de la sociedad, estas oportunidades y, ¿por qué no?, crear también mejores oportunidades laborales para las personas mayores. Ahí, bueno, siguiendo un poco lo que habíamos dicho, el 56% de los chilenos sienten que las empresas y las marcas no los representan, incluso también los medios de comunicación, que también tienen sesgos muy edadistas. Y finalmente, 33% de los chilenos se han sentido más solos últimamente. Este dato también es súper importante, porque también la pandemia nos hizo ver esto. Fue un segmento etario particularmente vulnerable porque no se les dejaba salir, pero eso también repercutió negativamente en términos de depresión, de sentimientos de soledad.
Y acá, nuevos hábitos, lo que les decía. Este dato, por ejemplo, a mí me parece súper relevante porque como uno tiende a pensar que quizás las necesidades de las personas mayores están más asociadas a los cuidados, como les decía, al área de salud. Por ejemplo, la tercera prioridad, que yo la marqué, tiene que ver con tiempos de ocio. Y de hecho, dice, el Chile es el país latinoamericano donde más se prioriza disfrutar de pasatiempos. Y cosa que uno no tendría a pensar, no. El otro día yo hablaba con una amiga y me decía, las personas mayores no quieren talleres de creatividad, no quieren talleres de pintura, de arte. Y yo le decía, pero eso es edadismo, ¿por qué tú crees que las personas, por qué no la persona mayor yo creo que va a querer como otro tipo de taller? Y esto está relacionado con los prejuicios, o sea, imagínense, ahí como tercera prioridad, ahí está el tiempo para tener espacios de ocio. Y esto me parece importante porque hay pocos emprendimientos, pocas soluciones innovadoras que están orientadas a esto, ¿ya? A generar un espacio de distensión y que de alguna manera, si los tenemos, si se fijan, venimos a repercutir de manera positiva en la calidad de vida de las personas mayores, se van a sentir menos solas. Está comprobado que si tienen mayor comunicación con otras generaciones, también repercute positivamente en la salud y en el estado emocional de la persona. Así que es súper importante también esto como una oportunidad para crear soluciones en esta área. Entonces, el desafío que ahora tenemos es co-construir este cambio de mirada desde una perspectiva intergeneracional. Y aquí quiero que todos nosotros seamos parte de esto, o sea, lo que hablaban delante del panel, o sea, es necesario que se construya un cambio de mirada donde participemos todos, porque desde que nacemos, envejecemos. Y muchas veces uno cree que esto está como, no me involucro, hay que involucrarse. Y para eso es necesario que entre todos empecemos a repensar cómo queremos habitar la vejez y cómo creamos soluciones también de manera intergeneracional. Ya, lo vamos a ver al final ahí para seguir avanzando. Ya, entonces, otro dato importante, estos datos se obtuvieron de un estudio que se hizo en la Universidad del Centro de Vejez y Envejecimiento. Se quiso estudiar la calidad de vida de las personas mayores post-pandemia, como qué había pasado. ¿Ya? Y estos datos también son impresionantes. Por ejemplo, el sentimiento de soledad ha crecido de un 42% a un 53%. Y también en este aumento se dio en personas que estaban como acompañadas. Es decir, que la soledad no tiene que ver solamente con estar acompañado. Uno puede estar súper acompañado y sentirse solo, ¿ya? Y esto tiene que ver un poco con lo que les contaba, que muchas veces las personas mayores quedan excluidas de distintos ámbitos de la sociedad, no pueden desenvolverse, no pueden habitar todos los espacios y esto también repercute en sentirse solo. Por otro lado, también estas son cosas positivas. Por ejemplo, la pandemia también permitió acercar a las personas mayores al uso de smartphone. Muchos creíamos que también, o sea, no, mi abuelito no va a ser capaz de usar el teléfono. También son prejuicios edadistas. Hay que darles la oportunidad también de acortar esta brecha digital, de acercar las tecnologías a las personas mayores, porque esto también va a generar un bienestar. Y si se fijan ahí, dice, el principal uso que le dan las personas mayores tiene que ver con generar un contacto con los conocidos, con también tener videollamadas. En el estudio también señalan algo súper importante, que se acuerdan que en la pandemia muchos de nosotros, inclusive yo, nos fuimos a vivir con nuestros papás o con nuestros abuelos. Entonces se generaron mayores espacios de intergeneracionalidad, más de lo habitual, y esto permitió que las distintas generaciones convergieran en distintos puntos. Por ejemplo, que los más jóvenes pudieran acercar la tecnología a las personas mayores, y por otro lado, impresionantemente, según el estudio y de toda la literatura que hay, las personas mayores tienen una capacidad de resiliencia mucho mayor que cualquier otra generación. Entonces, si se fijan, también fue una contrapartida donde las personas mayores también pudieron, a través de la resiliencia, apoyar a las generaciones más jóvenes en el contexto de pandemia. Ya, y esto lo quise poner acá porque estamos desarrollando un proyecto súper bonito donde formamos una red de mentores senior al interior de una empresa, de Abastible. De hecho, la foto que hay ahí estamos haciendo un taller preparando a estos mentores para que traspasen su experiencia y sus conocimientos a gente más jóvenes que estaban ingresando a la organización, ¿ya? Y que ya llevan una trayectoria laboral importante y por lo tanto necesitan de alguna manera dejar esta huella y hay que mejor que revalorizar su talento, ¿ya? Ahí les puse una frase que si no damos valor a la experiencia estaremos perdiendo una oportunidad súper valiosa.
Y cuando empezamos a crear este proyecto, nos sentamos con Claudia, que era la contraparte de esta empresa, a pensar qué podíamos hacer para generar espacios intergeneracionales dentro de la organización. Y sin leer la literatura, sino que una simple conversación con lluvia de ideas de las cosas que podíamos hacer. Y Claudia va y me dice, Pauli, ¿sabéis que yo durante toda mi trayectoria laboral yo tengo un Yoda? Tengo una Yoda que se refiere a una persona mayor que me ha guiado, ha sido mi mentor durante toda mi vida laboral. Y yo me quedé pensando y le dije, oh, Claudia, yo también, desde que entré a trabajar, tuve a alguien que me guió y que fue una persona mayor y que hasta el día de hoy es mi amigo. Entonces, qué importante. Y ahí fue como dijimos, ok, creemos esta red de mentores senior y todavía, de hecho, la estamos ejecutando, pero me parece que son, por ejemplo, soluciones innovadoras súper importantes que rescatan el valor de la experiencia y que rescatan el valor de las personas mayores. Y ya si se van no solamente en el ámbito laboral, sino que la generación de espacios intergeneracionales es importante por esto mismo. O sea, no podemos desaprovechar la inmensa oportunidad de revalorar la experiencia de las personas mayores. Yo creo que todos ustedes, independiente de si en su vida ya de estudiante o cómo se proyectan en su vida laboral, incluso cuando fueron más niños tuvieron a un Yoda en su vida que los fue guiando. Por ejemplo, en mi caso, yo viví con mi abuela hasta los 12 años y para ella fue mi tremenda Yoda. Entonces yo creo que siempre tenemos a una persona mayor a nuestro lado guiándonos y qué mejor que aprovechar la experiencia y revalorizarla. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Ahora sí. ¿Cómo nosotros generamos valor social? ¿Ustedes creen que la innovación, por ejemplo, es algo súper disruptivo, que como es algo súper inalcanzable? Y yo les quiero decir que no, que la innovación es algo súper sencillo. De hecho, les tengo una buena noticia, porque acá está la fórmula de la innovación, no sé si la conocían, pero a mí me gusta porque es una fórmula súper sencilla, donde nos da a conocer que en realidad la innovación no se trata de crear cosas súper que no existan en Google, por ejemplo, sino que incluso con cosas existentes, repensarlas, replantearnos cómo se están haciendo las cosas, ¿ya? ¿Y por qué quise poner esta fórmula? Porque imagínense, está compuesta por estos tres elementos. Por un lado, la oportunidad, o sea que ya les mostré toda la oportunidad que tenemos para poder cambiar las cosas, para poder hacer cosas nuevas. Se tiene que ejecutar con creatividad, o sea, ojalá que cuando ustedes piensen en alguna solución, ahí hagan explotar su creatividad. La creatividad hay que trabajarla. Y por otro lado, que sea ejecutable, es decir, que esta oportunidad con creatividad se pueda finalmente llevar a cabo, ¿ya? Llevar a cabo, y ahí lo decían los emprendimientos en el panel, con un buen equipo de trabajo, quizás también con salir a terreno, con escuchar la voz de las personas mayores, y esto nos va a llevar a generar un nuevo valor. Y si se fijan en esta fórmula, si alguno de los elementos es cero, no se genera valor. Por eso es importante que estén los tres. Y partiendo por la oportunidad, o sea, acá yo creo que tenemos un mundo de oportunidades para poder crear soluciones y para poder innovar. Y acá sí, ahora sí están los desafíos del torneo. O sea, miren, yo creo que estos tres desafíos resumen súper bien lo que yo les mostré ahora y son súper abiertamente abordables, ¿ya? El primero tiene que ver con el desafío número 1, envejecimiento activo y saludable. ¿Cómo promovemos también esta nueva longevidad de que las personas mayores se mantengan activas, se mantengan saludables? Lo que les decía, crear espacios de ocio para las personas mayores, de interacción social, acercarlas a productos y servicios que actualmente existen, pero no están pensados para las personas mayores. Lo que les decía, lo que le pasó a mi tata ahí yendo a un hospital, cosas súper sencillas, o incluso para pedir un Rappi o un Uber. Desafío, integración social. Y esto tiene que ver también con acortar una brecha digital, con acercar las tecnologías a las personas mayores. Basta de pensar como que no pueden, o sea, acerquemos también las tecnologías y pensemos también en la habilidad de las personas mayores para poder usar los smartphones. Ahí ya les mostré, o sea, hay estadísticas que respaldan también cómo el uso de smartphones ha ido aumentando. Así que se puede. Y el último desafío tiene que ver con el mantenimiento de la autonomía, que es esto, o sea, vimos que el 88% de las personas en Chile son personas autónomas, que no son personas vulnerables, y ojalá que ese 88% crezca a 99%, a 100%. O sea, entendemos que la vejez es diversa y que obviamente van a haber personas mayores más vulnerables y que sí van a necesitar cuidados, que sí van a necesitar quizá de verdad muchas más soluciones ligadas al área de salud, pero hay otro 88% que actualmente
quiere mantenerse autónomo. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que este 88% aumente o se mantenga? Y algunas soluciones, porque ustedes también pensarán, ahora vimos soluciones como a nivel latinoamericano, y ahora viene un super panel con emprendimientos, la mayoría de ellos yo los conozco. ¿Y qué están haciendo acá en Chile? O sea, también se están haciendo cosas, poquitas, pero como dijo ahí el chico mexicano, acá la pelota ya está rodando, de a poquitito, ojalá que ya no sean tan poquititos. Estos son los que yo conozco, que actualmente están innovando en esto, para que los busquen, y bueno, van a tener a los 3 primeros en el panel ahora. Pero la invitación es que ojalá que en un año más, cuando yo venga a exponer, ojalá que prontamente este panel esté lleno de nuevos emprendimientos y ojalá que alguno de ustedes también esté acá. Y cosas importantes, por ejemplo, acá mis tatas, ahí para que los busquen. Voy a hablar de los que no van a estar en el panel. Mis tatas, por ejemplo, ellos tienen una solución tecnológica que promueve la autonomía de las personas mayores a través de un dispositivo donde detecta, por ejemplo, si la persona mayor se cayó o tiene una fuga de gas o está en una situación de peligro y se contacta inmediatamente con la red de apoyo. Por otra parte, Jubilab promueve el emprendimiento senior. Este también es una línea súper importante para promover la autonomía de las personas mayores y que sigan aportando socialmente a través de la experiencia. Yo no sé si ustedes sabían, pero está comprobado que una persona mayor tiene más probabilidad de tener éxito al levantar un emprendimiento que una persona joven. ¿Por qué? Por la experiencia. Acuérdense de los Yoda. Y finalmente ahí está Senior Talent, que es un emprendimiento de reclutamiento senior que pasa mucho esto, que la persona cuando se retira, ya después de una trayectoria laboral, no encuentra oportunidades para poder seguir desenvolviéndose, para seguir aportando. Existen súper pocos espacios actualmente y estamos trabajando para eso, para que existan más oportunidades de empleo para las personas mayores y de calidad. Ay, ¿qué pasó? Se salió. Ahí está. Así que también ahí para que los busquen, yo siempre les digo, porque yo también trabajo en una parte de mi vida, trabajo con emprendimientos y yo siempre les digo que busquen cuál es su competencia, cuáles son los potenciales competidores, ya los sustitutos quizá. Es importante hacer el ejercicio de buscarlo porque incluso es un ejercicio de inspiración y de creación, como que se te ocurran cosas. Como, oye, él está haciendo esto, yo lo podría hacer de esta manera. Lo que les decía, que la innovación no se trata solamente de crear algo nuevo, completamente disruptivo, sino con entender lo que se está haciendo y que quizá uno lo pueda hacer de una mejor manera. Entonces, hay oportunidades, hay data. Yo los animo a que den este salto y se motiven a crear esta solución innovadora. Y ahora sí espero que podamos ver el video para que cerremos y ahí está súper bonito el video, así que... Hey, how's it going? You can stand right there, that's your mark. How you doing? I'm great, how are you? Great. Awesome. Just tell us your first name and your age. My real age? My name is Paolo. I'm 25 years old. My name is Daniela, and I'm 19. 24. 35. 31. 33. I'm 26 years old. What age do you consider to be old? Late 40s? Maybe 50. I feel like 30 is a new 20, so I'd say like 40 is old. I'd probably say 50s. I'd like you to show me how an old person would cross the street. Show me how an old person would send a text message. How might an old person do a push-up? What about jumping jacks? Okay, hang on. There's someone I want you to meet. Hello, I'm Birch. I'm 66. Hi, I'm Daphne, and I'm 68. I'm Dee, and I'm 55. George Fassbinder, 75. My name is Parvati. I'm 70. Nice to meet you. Nice to meet you. We're gonna give you about 2 minutes to teach each other something that you are good at. I can teach you a jump that I do. Okay, please. Both of your legs go up, and your arm goes up, and your left arm goes like to the side. Ready? Okay.
1, 2, 3. Lift 1, 2, 3. And bring it to your heart. And bring it to your heart. Add the head in. Yeah. You want to try to get your balance and raise up. Now you can bring your legs and your feet up. It's hard, right? Yeah. 1, 2, 3, 5, 6, 7. So when you come out of a turn, either way, you go back to that basics. Over. Now forward. Over. Yeah. Square it like this, and give me a hook. Hook. Jab, cross, hook, and then we'll go like this. All right? 1, 2, 3. Now, what age might you consider to be old? Probably 80 or 90. He could just do everything that I told him to do. An age that I would consider to be old now might be 100. Do you remember what you said? Yeah, I said in the 50s. I thought that would be old. But when I thought about it, like... Wait a minute. I'm sorry. I can do it. It really changed my thinking of what old is. You've taught me something today. Clearly, there's no way she's old, you know? Now I know from today, hey, I don't look at age. At my age, I feel like I did when I was in my 20s. There's so many things that I still want to do. There's so many things that I can do. As long as I'm growing and learning, then age doesn't matter. When people start stopping, that's when they start getting old. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you. It was great meeting you. How long have you been doing this? Is this a new skill? 40 years. ¿Le gustó? ¿Qué tal? Bueno. Hoy está en sus manos entonces, a resignificar lo que significa la vejez y entre todos a co-construir y a crear soluciones innovadoras que tengan este impacto social. Así que muchas gracias. Muchas gracias, María Carmen, por la invitación. Y bueno, cualquier cosa, Senior Lab, búsquenlo y se pueden contactar conmigo. Bueno, nos pueden escribir, siempre estamos respondiendo. seniorlab@uc.cl si es que nos quieren contactar. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pauli. Tenemos espacio para algunas preguntas. No sé si acá del público. Andrea, vamos a ir pasando el... No, vamos a ir a darle el espacio. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la presentación, súper inspiradora. He recordado mucho a mi abuela ayer y hoy día. Quería preguntarte porque si bien es súper cierto lo que muestras, por ejemplo, en el video, que tenemos un gran desafío con el tema del edadismo y todos los prejuicios que podemos tener, la integración, pero acá en Chile también tenemos otros problemas más urgentes. Tenemos una vejez precarizada que algunas veces tiene problemas o algunas brechas importantes de educación, de nutrición, y que quizás por más que quisieran, por temas de salud o por temas de tiempo o porque están preocupados en el sobrevivir, no han podido, no sé, tener una vida más saludable, hacer ejercicio, etc. Pensando en esa realidad de la vejez en Chile, que es diversa, ¿qué otra necesidad tú visualizas? Sí, igual es muy importante lo que tú mencionas, porque efectivamente la semana pasada salió un reporte del Observatorio de Vejez y Envejecimiento de la Universidad Católica, donde se señala que efectivamente cuando una persona no tiene, por ejemplo, una escolaridad como completa o que se rodeó en un contexto donde no tuvo la oportunidad, por ejemplo, de seguir estudiando, lo más probable es que eso repercuta en cómo vive su vejez, ¿cierto? En cómo es su calidad de vida. También incluso a nivel latinoamericano como región es muy distinto cómo vive la vejez en Europa, cómo se vive la vejez en América del Norte, en Canadá, Japón, que son países que están muy avanzados en este tema. En la región en general, Latinoamérica, es muy latente el tema de la desigualdad.
y que viene acompañado con esto mismo, pues, con un proceso también de mejorar la educación, qué sé yo. Pero está comprobado también que, por otro lado, esto y es un cambio transversal, o sea, es necesario que nosotros desde ahora comencemos a repensar la vejez y a cambiar los estereotipos que existen asociados al edadismo, porque finalmente esto igual va a repercutir en una peor calidad de vida de las personas mayores. Incluso algo tan básico como el uso del lenguaje. Y cómo el lenguaje crea realidades y cómo el lenguaje finalmente... De hecho, nuestra coordinadora, la Connie, sacó una columna la semana pasada donde cuenta de cómo el lenguaje finalmente tiene implicancia en las políticas públicas. Imagínense que, no sé, yo me imagino su entorno, incluso el mío pasa, que todavía a cualquier persona mayor que uno ve en la calle se le dice abuelito, el tata. No necesariamente él puede ser abuelito o tata, puede que no tenga nietos, pero esa es una forma de crear realidades y de mirar la vejez desde una manera asistencialista y de no crear, por ejemplo, políticas públicas que incidan en generar espacios donde se mejore la calidad de vida. Entonces yo estoy súper de acuerdo, este es un cambio como social gigante, o sea que tiene que venir desde ahora, imagínate, de construir una sociedad menos desigual, con mejor educación, para que vivamos la vejez de otra manera, pero eso no quiere decir que desde ahora nosotros empecemos a generar un cambio incluso en cómo nosotros nos referimos a las personas mayores. Entonces, no sé si ahí puede responder un poco, pero yo creo que por ahí va. O sea, lo mismo pasa. Es un tema controversial el tema, por ejemplo, de la empleabilidad senior. Porque en otras partes del mundo no, porque no existe el nivel de desigualdad que existe en Latinoamérica. Pero, por ejemplo, acá en Chile se tiende a precarizar el mercado laboral de las personas mayores porque tenemos pensiones muy bajas. Y una persona mayor, por ejemplo, va a querer seguir trabajando para tener mayores ingresos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, también en una encuesta que se hizo del estudio de vejez de calidad de vida, se comprobó que de 30% de las personas que se encontraban trabajando formalmente, el 70% dijo que quería seguir trabajando incluso si no tuviera la necesidad económica. ¿Por qué? Porque quiere seguir aportando, porque es un espacio también de encuentro donde pueden generar sociabilidad que quizás no lo tienen en otra parte. Entonces yo creo que el cambio es como súper radical, o sea, hay muchas cosas que cambiar que no necesariamente tienen que ver desde abajo, desde como el nivel educacional, para construir una mejor calidad de vida. Pero es muy importante como empezar desde ahora a generar esos pequeños cambios, como nosotros nos estamos refiriendo a las personas mayores, como también estamos mirando la vejez, o sea, promover este tipo de vejez nos va finalmente a abrir el camino y nos va a sentar las bases para que de a poquitito todo comience a mejorar. Eso. Gracias. ¿Alguien más? Acá hay otra consulta del público. Hola Paulina, ¿cómo estás? Mi nombre es Mauricio Frugone, soy coordinador del Laboratorio de Fabricación Digital, acá en DUOC, acá en la sede Antonio Vara. Y más que una pregunta es quizás como poner 3 temas como de reflexión que estuve pensando en base a la presentación que estaba haciendo. Una de las primeras, creo que una de las necesidades que tenemos hoy en día, sobre todo las personas mayores y también nosotros como jóvenes, es este encuentro que mencionas tú. Porque muchas veces pasa, y yo creo que se ha visto, incluso acá algunos se van a reír, en capítulos de Los Simpsons, monitos animados, en películas, se ve cómo las diferencias generacionales causan conflictos de alguna manera. Siempre hay como, de alguna manera, disidencias en cómo se tiene que vivir la vida y cómo tiene que funcionar la sociedad. En ese sentido, hay un video muy interesante, creo que es un video español, en donde se juntan a personas mayores con personas jóvenes que viven la sexualidad de otra manera de cómo la vivían las personas mayores en su época. Y es impresionante la diferencia y cómo de alguna manera en un principio no se logran entender unos con otros, porque de verdad cuando una persona de nosotros, de nuestra época, ¿cierto?, le comenta cómo él vive su sexualidad o cómo él se identifica hoy día, a ellos, a las personas mayores también les llama mucho la atención. Sí. Y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con hoy día el estallido social y un montón de cosas más, también genera esas disidencias. Entonces, creo que en ese sentido, como para reflexionar, creo que estoy muy de acuerdo con que hay una necesidad de un reencuentro entre estas generaciones y que de alguna manera ojalá eso pueda trascender en el tiempo para que no se repita.
en base a eso mismo, una vez, hace mucho tiempo ya, salió una solución de un joven de India que lo que hacía era conectar, y ahí lo dejo como idea por si alguien la quiere tomar, de conectar el fax con el WhatsApp o con una máquina de escribir, no me acuerdo cómo era, pero lo que hacía era poder traer algo familiar para una persona que venía utilizando ese tipo de tecnología, ¿cierto? Y que ese tipo de tecnología se pudiera conectar con la tecnología actual. Entonces, de esa manera a esa persona se le podía acercar más la tecnología. Entonces, en base a eso, creo que una de las necesidades que tenemos hoy en día, en base a esas tres como conceptos, es este reencuentro, o sea, buscar estos espacios de encuentro, adaptarlos para las personas mayores que de alguna manera necesitan otras formas de acercarse a nosotros acercarnos a ellos, y también facilitarle a través de otras soluciones que de alguna manera no son las que están saliendo hoy día, como el celular, como el smartphone, como el tablet, sino que buscar qué es lo que necesitan ellos y a qué es lo que estaban acostumbrados ellos a vivir. Sí, oye, muchas gracias. Yo les presenté algunos emprendimientos, bueno, ahí está la Pau con el Nico que les van a exponer ahora en el panel, pero ellos pueden como contarles más de cómo ha sido, porque ellos tienen una aplicación de citas para personas mayores. Y cómo ha sido también el tema que tú hablas de descubrir la sexualidad y mirarla también desde otra manera. Y creo que viene también de la mano con la pregunta que me hicieron anteriormente, de cómo nosotros comenzamos como también a explorar esto desde otra manera, porque uno tiende a pensar, y que también es un pensamiento edadista, que casi que las personas mayores no sienten que cómo van a pololear, ¿cachai? Que ya no pueden explorar su sexualidad. Y ahí después, ojalá la Pauli les cuente, pero, por ejemplo, ellos se han encontrado con cosas súper sorprendentes en su aplicación y ha tenido muy buena llegada, o sea, entonces, qué importante como lo que señalas y como que estos temas también se tienen que abordar como de manera intergeneracional. Y otro tema que nada que ver, porque me dijiste que eras como del laboratorio de fabricación digital, y también yo creo que son espacios, como que ahí empodérate de ese espacio, porque creo que son espacios, los Maker Space, los Fab Lab, todos los laboratorios de fabricación digital, de cómo también repensar como los productos y servicios para las personas mayores. Creo que también es un tremendo desafío ahí. Por ejemplo, el otro día estábamos a propósito de hablando como de los talleres de arte con una empresa de lápices, donde quieren sacar una línea de productos para personas mayores, pero ahí yo les decía, ojo, tienen que pensar también en la diversidad de este segmento y quizás van a tener que algunos lápices tener sujetadores para las personas que tienen, por ejemplo, artritis, artrosis. Entonces, por ejemplo, en esos detalles creo que no es como llegar y pensar, también un poco lo que decía el panel, como saquemos productos y servicios para las personas mayores. Todos quieren, por ejemplo, pintar. Ok, ya, sí quieren pintar, pero también pensemos en las necesidades que ellos tienen, en cómo también cómo adaptar los distintos productos y servicios en base a la diversidad de la población. Eso. No sé si hay otra pregunta o ya estamos, parece. Sí. Ahí. Hola. Mi nombre es Ana Almonord y soy del Liceo Politécnico Andes, del cuarto B. Y mi pregunta, bueno, más que pregunta, también es como una acotación, porque los adultos mayores muchas veces, en cuanto al tema de la educación, muchas veces tienen sueños y quieren estudiar cosas. Y cuando uno, ¿cómo decirlo? Cuando uno va creciendo y mediante teniendo más responsabilidades, a veces como que eso se atrasa. Y en cuanto a esas responsabilidades, muchas veces se suele pensar que ya estoy muy viejo para esto, ya no puedo estudiar esto porque ya no me da el tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Entonces, en cuanto a eso, me gustaría como si acotar o preguntar, no sé cómo decirlo, en cuanto a si, ¿cuál es la visión que se tiene en cuanto a eso, en cuanto a padres o abuelos que quieren estudiar o que quieren como especializarse en algo en realidad y que tienen ese sueño, pero como tienen muchas responsabilidades, a veces no les da el tiempo porque, por ejemplo, en mi caso, mi papá tiene 52 años y está estudiando en la Universidad de Chile y eso le ha generado muchos problemas a veces porque él tiene que ocuparse de nosotros, él es el único que se ocupa de nosotros, entonces tiene que pensar en todas esas cosas y muchas veces ha tenido problemas en cuanto a pruebas, tareas y se atrasa porque tiene otras responsabilidades y hay programas a veces que dicen
que ayudan a los padres, a las personas con responsabilidades, pero como que no se hace tanto, como que no es muy relevante en cuanto a eso. Entonces, ¿cuál es la visión que se tiene en cuanto al mejoramiento de ese ámbito de la educación en personas mayores? Sí. Oye, muchas gracias por el testimonio, lo encuentro bacán que tu papá esté estudiando. Qué bueno que sean estos espacios. De hecho, hace muy poquito también entró a la Universidad Católica una persona a estudiar Ingeniería Informática de 86 años. Entonces también existen esos espacios. Antes de contestarte, también contar que dentro de la universidad existe un programa que se llama Programa Adulto Mayor, que ofrece exclusivamente cursos y diplomados para las personas mayores que quieran seguir estudiando, ¿ya? Porque muchas veces se piensa lo que tú decías, como no, quizá no, la persona mayor no quiere estudiar, o no, también son prejuicios. O sea, lo que tú decías, y que tiene que ver también con un estilo de vida asociado como a que no se piensa que la persona mayor tiene una vida y quiere seguir desenvolviéndose, desarrollándose, incluso estudiando, que por ejemplo, incluso no solamente los hijos, sino que también se le delega el cuidado de los nietos, ¿ya? Y también eso es algo que nosotros mismos tenemos que empezar como a cambiar. No, o sea, súper bien que tengan nietos, pero no hacerlos responsables del cuidado, porque creemos como, no sé, en términos como más de cultura, de que tienen que cuidarlos. Y a lo mejor no quieren, y está súper bien que no quieran porque quieren hacer otras cosas, quieren desarrollarse, quieren estudiar, quieren hacer talleres, lo que sea, deporte, quieren encontrarse en una cita como en la aplicación ahí de la Pau, no sé. Pero es importante igual eso, como también nosotros comenzar a entender de que no por ser una persona mayor ya va a estar sentada en el sillón y por lo tanto va a tener más tiempo de cuidar a los nietos, a los hijos y no quiere seguir desarrollándose, sino que también pasa por un proceso cultural y de cambio de mirada en relación a esto y nosotros hacernos cargo también de eso. Así que quizás puede que te haya respondido, pero eso, qué bueno que esté estudiando tu papá. Creo que ahora sí estamos. Gracias.